Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que honestamente ha estado en boca de todos durante semanas, meses, diría yo. Y es que ¿quién no ha escuchado sobre la supuesta polémica, los rumores, las especulaciones que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Exacto, hoy vamos a sumergirnos de lleno en este universo lleno de drama, misterio y por supuesto, mucho chisme del bueno. Hoy vamos a analizar a fondo qué pasó, qué se ha dicho y, lo más importante, cómo Kerem Bürsin finalmente rompió el silencio. Prepárense para descubrir las verdades detrás de los titulares, desentrañar las mentiras que han circulado y, sobre todo, entender un poco mejor qué es lo que realmente está pasando en la vida de estas dos megaestrellas turcas. Así que agarren sus palomitas, preparen sus bebidas y asegúrense de estar cómodos porque este vídeo va a ser largo, intenso y, les prometo, muy revelador. Y como siempre antes de empezar, les recuerdo que si son nuevos por aquí, y les gusta el contenido que hago, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ahora sí. Comencemos. A ver, para entender todo el contexto de este tema, es importante retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó todo. Bueno, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, digna de una telenovela. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y madre mía, la química entre ellos era innegable. Las miradas, los gestos, la conexión, era evidente que algo más estaba pasando que simplemente actuar. Y así fue. A medida que avanzaba la serie y las grabaciones se extendían, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla comenzaron a surgir. Rumores que, para deleite de los fans, se confirmaron. Kerem y Hande efectivamente estaban juntos. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y en definitiva, parecían la pareja perfecta. Los fans de Love is in the Air estaban eufóricos, soñando con un final feliz tanto en la ficción como en la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, comenzaron a especular sobre el final de su relación. Y lamentablemente las especulaciones se hicieron realidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel rompieron. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque después de la ruptura, comenzaron a circular una serie de rumores y especulaciones que honestamente han sido escandalosas. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de malos entendidos. Se crearon bandos entre los fans, defendiendo a uno u otro. La prensa, por su parte, alimentaba la polémica con noticias sensacionalistas, entrevistas a supuestas fuentes cercanas y artículos que en muchos casos carecían de veracidad. Un punto crucial en toda esta historia es que tanto Kerem como Hande mantuvieron un silencio sepulcral durante mucho tiempo. Evitaban hacer declaraciones a la prensa, no comentaban nada en sus redes sociales, simplemente se limitaron a vivir sus vidas, tratando de mantener la calma y la discreción ante la avalancha de rumores. Esto, por supuesto, solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y las especulaciones. La gente quería saber la verdad, quería saber qué había pasado realmente entre ellos. Y aquí es donde entramos en la parte que todos estamos esperando, la explosión de Kerem Bürsin, la ruptura del silencio. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo reaccionó ante toda la polémica? Pues bien, hace poco Kerem fue entrevistado y finalmente decidió hablar. Y para sorpresa de muchos, sus palabras fueron mucho más profundas y reflexivas de lo que podríamos haber imaginado. En primer lugar, Kerem abordó directamente los rumores sobre el fin de su relación con Hande. Negó rotundamente que hubiera habido infidelidades o terceras personas involucradas. Explicó que la ruptura fue el resultado de una serie de factores, incluyendo diferencias personales, el ritmo frenético de sus vidas y, por supuesto, la presión mediática. Kerem reconoció que estar expuestos constantemente a la mirada pública, a los comentarios y a las especulaciones, puede ser muy desgastante para cualquier pareja. Habló sobre la importancia de la privacidad, de proteger sus emociones y de tomarse un tiempo para sanar y reflexionar. Pero lo más importante de las declaraciones de Kerem fue su respeto y admiración por Hande. A pesar de la ruptura, dejó claro que la aprecia mucho y que guarda un buen recuerdo de su relación.
Habló de la profesionalidad de Ande, de su talento y de su personalidad. En ningún momento la criticó o la culpó de nada. Al contrario, destacó su fortaleza y su valentía para afrontar la adversidad. Además, Kerem aprovechó la oportunidad para hablar sobre la toxicidad de las redes sociales y de la prensa sensacionalista. Criticó duramente la falta de ética de algunos medios de comunicación, que se dedican a inventar historias, a manipular la información y a dañar la imagen de las personas. Denunció el acoso constante al que están sometidos los famosos, y la falta de respeto a su privacidad. Las palabras de Kerem fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y admiración. Muchos de sus fans se mostraron agradecidos por su sinceridad y por su valentía para afrontar la situación. Muchos aplaudieron su madurez y su capacidad para mantener la compostura ante la presión mediática. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo reaccionó ante las declaraciones de Kerem? Pues bien, Ande por su parte no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Ha preferido mantener el silencio como lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, se dice que está tranquila y que valora mucho el respeto y la admiración que Kerem le profesa. También se rumorea que a pesar de la ruptura, ambos mantienen una relación cordial y que se respetan mutuamente. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Kerem Bürsin demostró ser un hombre maduro, inteligente y con mucha clase. Manejó la situación de manera admirable, evitando la polémica y mostrando respeto por Ande. En segundo lugar, que la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. Que a veces el amor no es suficiente para superar las dificultades y las presiones externas. Y en tercer lugar, que es importante ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué hay de la supuesta polémica? ¿Realmente hubo una? ¿O simplemente fue la exageración de los medios y la fantasía de los fans? En mi opinión, la verdadera polémica no reside en lo que pasó entre Kerem y Ande, sino en la forma en que se manejó la situación. La polémica está en la invasión de la privacidad, en la manipulación de la información, en el afán de sensacionalismo de algunos medios. La verdadera polémica es la falta de respeto y la crueldad con la que a veces se trata a las personas públicas. Y por último, quiero decir algo más. Después de analizar todo esto, después de leer las declaraciones de Kerem, y de reflexionar sobre la situación, creo que es importante dejar de lado las especulaciones, los rumores y el chisme. Es importante dejar que Kerem y Ande rehagan sus vidas, que encuentren la felicidad y que, sobre todo, que sean respetados por lo que son, no por lo que los demás quieren que sean. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Ande debería hablar? Me encantaría saber sus opiniones, así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus reflexiones, y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Y para finalizar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas, para que podamos seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.